Muy buenos días, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Bueno, saludar a toda la comisión, a nuestros invitados, asesores. Secretario, antes de pasar a la tabla, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Se han recibido sendos oficios del señor ministro de Vivienda y Urbanismo, remitiendo información relativa al avance del Departamento de Asentamientos Precarios, acerca de acciones y querellas deducidas por el Servio, y en cuanto al avance del Plan de Emergencia Habitacional. También llegó un oficio de la Subsecretaría de Bienes Nacionales informando acerca del personal al que se le otorgó la calidad de agente público con especificación de la labor realizada, horas trabajadas, materia abordada y asistencia. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos para el Sector Público. Además, se recibió una comunicación de la alcaldesa de Viña del Mar, señora Macarena Ripamonti, en respuesta a un oficio de esta comisión, con información de las medidas adoptadas para facilitar y agilizar la tramitación de solicitudes vinculadas a la reconstrucción de viviendas siniestradas en el incendio ocurrido en febrero de 2024. A su turno, don Rodrigo Lagos, expresidente del Colegio de Arquitectos de Concepción, remitió una propuesta para la creación de una oficina de proyectos comunitarios, solicitando exponer ante la comisión para estudiar la posibilidad de desarrollar tal iniciativa como política pública. Los antecedentes pertinentes ya fueron despachados a sus correos electrónicos. Por último, el honorable senador señor Van Rieselberghe hizo llegar una nota en que agradece que se haya puesto en la tabla de hoy el proyecto de su autoría junto a otras mociones sobre la materia, solicitando que estas iniciativas sean tratadas con sentido de urgencia de manera de que la problemática planteada tenga una solución expedita en el más corto plazo posible a fin de evitar nuevas muertes por falta de sistemas de protección en edificaciones en altura. Esa es la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta o puntos varios. Senador Kuzanovich. Gracias, presidente. Quiero pedir que oficiemos al Ministerio de Vivienda para que nos informe sobre el monto de los proyectos que han debido atrasarse y por cuánto tiempo, por razones patrimoniales, culturales, etcétera, del Ministerio de la Cultura y del Patrimonio, y los que se han atrasado por razones medioambientales, que en mi región son muchos. No sé si se trata de razones fundamentadas o pretexto, porque hay varias obras que se atrasan, se vuelven a licitar y se vuelven a declarar desiertas, presidente. Y quiero una estadística con los montos y el detalle de las obras, porque me llegó una de Patrimonio y Cultura, un enredo. No es estadística, es una relación de cada una de las gestiones que se han hecho en el ministerio, pero no es una estadística. Así que quiero pedir esta información a cada ministerio afectado, porque se afecta la inversión, se ha afectado la inversión pública y la privada. Y en este caso me interesa la información del Ministerio de Vivienda, presidente, si le parece. Gracias. Bien, yo no tendría ningún problema, solo acotar, como es Comisión de Vivienda y Urbanismo, la información dirigida al Ministerio de Vivienda. Tal vez una sugerencia es que usted en hora incidente o en las otras comisiones le pida como al conjunto de ministerios o la información a las otras reparticiones, pero en este caso, desde esta comisión debería ser al Ministerio de Vivienda en lo que usted plantea en su región, en el fondo, ¿no? Para acotar la información. ¿Habría acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Estamos. Bien. Bueno, pasando al punto de la tabla, pusimos distintos proyectos. No es que vamos a tramitar los tres, sino que ahora pasamos a explicar. Se han presentado, identificamos 3 mociones, incluso una cuarta que iba a explicar el secretario, relacionadas con el mismo tema, en el fondo, que tiene que ver con prevención, exigencias de aumentar estándares en los condominios, los edificios, para evitar caídas, ¿no?, de personas, de niños, bueno, de personas en general de altura. Y por tanto, bueno, hay distintos boletines. En algún momento, cuando estábamos tramitando el proyecto, si no me equivoco, el de modernización territorial, el de planificación territorial, se planteó que este tema no fuera abordado
haciendo este mismo ejercicio de refundir mociones, porque hay varias presentadas también en la Cámara de Diputados y Diputadas para que nosotros pudiéramos avanzar en el Senado con los otros proyectos que teníamos planificados. Al parecer eso no ocurrió y por tanto, bueno, yo he decidido poner en tabla y hacer el ejercicio de refundir. Bueno, eso es algo que tenemos que solicitar en la sala, si hay acuerdo de la comisión, ¿no? El refundir los proyectos para poder elaborar y trabajar sobre un solo texto coherente. Y bueno, ese es el punto en la tabla y para eso hemos invitado también y agradecemos la presencia, ¿no? Que está Doris González, la secretaria ejecutiva de Condominios del Ministerio de Vivienda, a quien saludamos, Jorge Alcaíno, el jefe de Departamento de Planificación y Normas de la División de Desarrollo Urbano, y Janet Tapia, la asesora legislativa del Ministerio de Vivienda. Entonces, entiendo que son los que están... ¿No hay nadie más? Luis, ¿hay alguien más? ¿Sí? Ellos nomás, ya. Perfecto. Un asesor, don Felipe Reyes, de la Secretaría de Condominio. Entonces, también han traído una presentación y, bueno, la idea es que podamos, así como lo hemos hecho en los otros proyectos, con la mesa técnica también, entre el Ministerio, nuestros asesores, ir avanzando dentro de nuestras atribuciones que podemos aportar, ¿no? En términos legislativos y obviamente el Ministerio en términos normativos, en términos de ordenanzas, etcétera. Sin más, no sé, bueno, usted, senador Sandoval, es autor de una de las mociones, el senador Marcel Bergue de otra, hay varias, insisto, hay varias mociones. Si quisiera al comenzar unas palabras, luego el secretario también para hacer una relación, porque hay otro proyecto de una ley ya derogada que también podría tener relación con esto, y luego le damos la palabra al Ejecutivo. ¿Le parece, senador? Sí, no, bien, muchas gracias, presidente, y aprovecho la ocasión de esta sesión de inicio del año 2026 de expresarle a todos quienes colaboran directa e indirectamente en nuestra comisión los mejores buenos deseos para este año que se inicie, 2026. Y me alegro de sobremanera, presidente, que este proyecto, porque en realidad siempre presentamos la inquietud en relación a los sucesivos, reiterados y permanentes hechos de lamentables hechos en realidad, que involucran la caída de menores por balcones, que un poco habla, probablemente sin duda, aquí se señala dónde pueden estar las responsabilidades, pero básicamente el impacto que siempre generan estos hechos que afectan siempre a menores. Sin duda detrás de ellos hay un acto probablemente de mucha falta de cuidado, de responsabilidad, y lo vemos a diario, no solamente en estos casos, sino que también en esta época estival es típico los problemas que tenemos por ahogos, ¿no es cierto?, y tantas cosas, desastres que tenemos que lamentar. Pero en este tema siempre pensamos, y de eso nace a raíz de esa misma situación, y siempre estábamos manifestando acá, cada vez que había un hecho de esta naturaleza, un hecho de alarma pública, noticia nacional, y veníamos planteando la necesidad de realizar algunas modificaciones para tratar de hacernos cargo del problema, entendiendo que esto puede tener diversas aristas. Quedamos en un minuto sujeto a lo que iba a pasar en la Cámara de Diputados, pero pasa el tiempo y los hechos desgraciadamente son repetidos. Yo ya no quiero manifestar cuántos los niños que han sufrido este tipo de accidentes, lamentables por cierto, y evitables a veces con una simple medida de protección y bueno, desgraciadamente en nuestro país casi todas las cosas tenemos que regularlas a través de una ley para hacerla, entre comillas, para intentar hacerlas cumplir. Pero como tenemos una nueva ley de copropiedad, tenemos una nueva ley también de integración social urbana que se está creciendo permanentemente la construcción en altura, y por lo tanto es un hecho que vamos a tener que hacernos cargo. Me parece muy bien, yo agradezco, felicitarlo, presidente, por la iniciativa de ponerlo en tabla y veamos qué caminos puede tomar este tema, pero debería ser algo sencillo, rápido de tramitar desde el punto de vista de lo que queremos regular, y requirámoslo a la sala, ¿verdad?, los requerimientos para fusionar, autorizaciones para fusionar estos temas. Pero me parece muy bien, presidente, que pongamos esta situación y que no tengamos que enfrentar estos lamentables hechos que son absoluta y totalmente evitables, incluso sin ley, si es que hubiera un resguardo, ¿verdad?, adecuado de quienes son los que ocupan este tipo de situaciones y que están enfrentados con menores en los edificios. Pero cuando eso no se da, bueno, creo que más vale hacer algo que quedarnos solamente alarmados cada vez que acontece un hecho de esta naturaleza, presidente. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, senador. Comparto la idea y mi propósito es que en lo que queda de mes de trabajo legislativo en enero y las pocas sesiones que podamos tener en marzo, ¿no? Podamos sacar adelante este proyecto. Esa sería la idea. Antes de darle la palabra al Ministerio de Vivienda que nos acompaña, le quisiera ofrecer la palabra al secretario para explicarnos, ¿no?, algunos aspectos técnicos de esto del refundir los proyectos y este cuarto proyecto también que podría ser incorporado en el debate. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, sí, la señora senadora y los señores senadores estiman oportuno, cabría acordar la solicitud a la sala para refundir estos proyectos y, bueno, acordar, ¿no es cierto?, también solicitar la autorización para discutir en general y particular a propósito del primer informe y en su minuto también acordar discutir en general y particular en base a un texto elaborado eventualmente por el Ministerio en conjunto con los asesores de la señora senadora o señores senadores, que es la regla habitual, de manera a poder pronunciarse después sobre un texto consolidado. Los proyectos que están en tabla son 3. Uno de autoría del senador Sor Sandoval y también de los senadores Espinosa y Kusanovich, que modifica la ley de copropiedad inmobiliaria para establecer la obligatoriedad de implementar un plan de prevención de los accidentes que indica. Ese proyecto se trató en una oportunidad y en marzo de este año el senador señor Sandoval planteó al ministro que se encontraba en esa oportunidad en la comisión que este tema, bueno, eventualmente se podría resolver por vía reglamentaria, lo que se había estimado una posibilidad, y la mesa técnica elaboraría una propuesta de texto, pero como, ¿no es cierto?, consta, no se ha podido avanzar en esa línea. Hay otro proyecto que presentó el senador señor Van Rysselberghe, que en este caso modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de sistemas de protección en edificaciones en altura destinadas a uso habitacional. Y también hay otro proyecto de la senadora señora Gatica y el senador señor Kusanovich, que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para exigir que los condominios cuenten con sistemas de protección destinados a prevenir caídas desde altura. Ahora, como anticipaba el señor presidente, hay un proyecto más antiguo del senador señor Chaguán en conjunto con el senador Osandón y los ex senadores señora Goech, señores Montes y Tuma, que modificaba la ley 19.537, que era la ley anterior de copropiedad inmobiliaria, en el mismo sentido, y que tiene eventualmente, si ustedes estiman pertinente también, solicitar refundir ese proyecto también, tiene un correlato con la nueva ley de copropiedad, la 21442, porque lo que se planteaba en ese proyecto es perfectamente posible de introducir en la nueva ley, en el artículo 8 en este caso. Entonces, esos serían los 4 proyectos que dicen relación con la materia que nos ocupa y, según estime pertinente la comisión en su minuto, cabría solicitar la autorización de la sala para refundir los textos. Eso es lo sustantivo, señor presidente. Muy bien, gracias, secretario. Gracias además por el ordenar también toda la información sintética. Si le parece a la comisión, escuchamos al Ministerio de Vivienda que trae una propuesta, ¿no? Y luego al final generamos el acuerdo, si le parece, para solicitar a la sala la autorización de refundir y con eso ya nos pondríamos a trabajar en un texto base como son de artículo único podemos discutirlo también en general y particular en la comisión, por tanto indicaciones también se pueden agregar. Mi propósito en esto es que pueda, y con esto dar el pie, ¿no?, para la presentación del Ministerio de Vivienda, es que pueda haber un complemento y todo lo que se avance en términos de modificaciones de ordenanza, normativas que son más administrativas por parte o reglamentarias, no por parte del Ministerio, tengan también un sustento jurídico, ¿no? Hay un complemento ahí y pueda una ley de largo plazo, digamos, ¿no?, para también el futuro, para las futuras construcciones y obviamente para las que ya
ya están habitadas por las familias, puedan actualizarse estas normativas. Bien, le ofrecemos la palabra entonces al Ministerio de Vivienda. Sí, Janet, Doris, no sé quién. Janet, ok. Bueno, muy feliz año, que estén muy bien. Lo primero es decirles que para nosotros este tema es muy importante y nos ha preocupado y hemos estado trabajando en él. Tal como señalaban ustedes, ha sido complejo, se constituyó, acá en el Senado no se constituyó la mesa técnica, pero sí se constituyó en la Cámara de Diputados, que tiene 5 mociones refundidas en este momento. Y logramos avanzar bastante en algunas partes de las normativas que deberían acogerse. O sea, por ejemplo, como plantear que en algunos proyectos hablaba de malla de seguridad y nosotros creemos que tienen que ser elementos de seguridad porque son distintos, muy variados. En algunos edificios ustedes habrán visto que se usan estos acrílicos que tienen mucha mayor duración, son de un mayor costo inicial, pero en el tiempo se mantienen porque las mallas en realidad tienen una duración entre 2 y 4 años dependiendo de su calidad. Entonces, ese ha sido un tema, hemos llegado a lograr consenso, como les digo, con los asesores de la Cámara de Diputados. Algunos de los asesores de ustedes mismos también son asesores de diputados en la Cámara, así que hemos coincidido en tratar de objetivar el tema y que no sea esto. Otra cosa que nos preocupa es la edad que se plantea, porque en el propio informe que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional para acá, para esta comisión respecto a este tema, señala que, por ejemplo, no solo los menores de 12 años sufren estas caídas, sino que era casi equivalente el número entre los menores de 12 y los de 13 a 18 años, sin ignorar a otras personas que también sufren accidentes y que por lo tanto deberían ser abordados. Los principales puntos de tope que tenemos es que tanto la modificación de la ordenanza como la modificación de la ley operan con efectos futuros. Entonces, ¿de qué manera incorporamos a los edificios que existen con anterioridad? ¿Y qué medidas les vamos a exigir a ellos? Y el otro punto de tope es quién fiscaliza y si se descubre una infracción, quién es el Poder Judicial, entre comillas, competente. Si van a ser, por ejemplo, los juzgados de familia, que es una propuesta concreta, o vamos a seguir recargando a los juzgados de policía local. Entonces, como verán, tanto exactamente los comentarios que tenemos y Jorge se va a referir especialmente ahora a lo que es la modificación del tema, viéndolo hacia el futuro. Jorge, te doy la palabra. Por su intermedio, señor presidente. Sí, por favor, adelante. Está inestable su conexión, dice Janet, por si acaso. Pero le damos la palabra a Jorge mientras tanto. Hola, muy buenos días. Gracias, señor presidente. No sé si se escucha bien, porque hace un ratito me llamó Janet Tavia y me decía que no me veía. ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Y para poder pasar una presentación que tenemos, poder compartirla. No sé si la pueden ver ahí. Sí, se ve y la tenemos también en las tablets. Adelante. Se está viendo, ¿no? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, como mencionaba Janet, estamos trabajando hace un tiempo en una modificación a la ordenanza que, bueno, la presentación tiene básicamente 5 aspectos. Uno, el problema, el contexto y antecedentes, los objetivos de la propuesta misma y cómo está o cómo se desarrolla la. Está muy asumido, se ha presentado un poco, lo mencionó el senador Sandoval también, y ahí la discusión que han tenido ahora, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, han habido accidentes donde han muerto niños, jóvenes, y teniendo en cuenta las normas que actualmente tenemos, independiente de las modificaciones que a lo mejor se puedan hacer en el Congreso, nosotros ya tenemos algún sustento normativo legal
para poder efectuar modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Uno de ellos es la Ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que habla, entre otras cosas, que el derecho y deber de crianza, cuidado, formación, asistencia, protección, desarrollo, orientación, educación de los niños, niñas y adolescentes corresponde preferentemente a los padres y madres, quienes ejercerán este derecho y deber impartiéndole dirección y orientación apropiada para el ejercicio de sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades. Eso por el lado de esa ley. Y también tenemos por el lado de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, una norma que habilita a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para establecer normas de diseño sobre las obras de urbanización y edificación que deben cumplir con los estándares que se establezcan en la ordenanza. No, Ese es el sustento. ¿Perdón? parece que nos tuvieron muy buena la vista de... No, sabe que la verdad es que no estuvo muy buena. Parece que había bastante- Hay un micrófono encendido, si lo pueden silenciar, por favor, o lo hacemos desde acá. Luis, gracias. Adelante con la presentación, por favor. Continúo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, dentro de los antecedentes que tenemos para esta modificación es que durante el año 2025, como ustedes ya saben y como mostramos en las imágenes, hubo varios casos en que se produjeron accidentes, incluso algunos fatales. Por otro lado, como mencionaba, tenemos normas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones que nos facultan. Una es la del artículo 105, que permite establecer estándares a la ordenanza, y otros artículos como el artículo 3 también de la ley, que permite efectuar modificaciones a la ordenanza, y que se establece también un marco respecto a la seguridad general que puede establecer esta ordenanza. Y en específico, como mencionaba, el año pasado ya comenzamos con un trabajo específicamente para mejorar o actualizar algunas normas que mejoren ¿cómo se llama? La seguridad de las personas, específicamente en el caso de barandas y antepechos. En la elaboración de la propuesta consideramos una propuesta que nos envió la familia de Valentín Brain Gutiérrez, también el año pasado, que también entendemos que ellos hacían propuestas a nivel legal. ¿Cuáles son los elementos, los objetivos y los elementos de la propuesta? Principalmente reducir el riesgo de caídas desde edificios en altura de infantes, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, entre otros grupos de personas, un poco como lo mencionaba Janet Tapia, principalmente los niños, y básicamente proteger la vida de las personas, especialmente los que ya mencionamos. ¿Qué se pretende? Actualizar los estándares relativos a la altura mínima de barandas y antepechos. Antepechos, entendidos, son aquellos elementos sólidos que están bajo las ventanas, que son parte normalmente de la fachada de un muro. La incorporación de estándares adicionales aplicables en vanos de fachada de edificio en altura e incorporación de estándares relativos a la apertura de ventanas en balcones y terrazas y logias, e incorporar requisitos de instalación de mallas u otras barreras en vanos de fachada de edificio. ¿Cuál es la propuesta en concreto? La propuesta en concreto propone modificar dos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El primero es el artículo 421, que se refiere, establece el contexto y el ámbito de aplicación de las normas de seguridad. Agregamos un numeral 3, que se refiere a que dentro del ámbito de aplicación de las normas también están las fachadas de los edificios, y los principales cambios están incluidos en el artículo 427, que se refiere a las barandas. ¿Cuál es el cambio? Y aquí estamos muy en consonancia con lo que se propuso, con lo que propuso la familia de Valentín. Y básicamente aquí lo que se propone es aumentar la altura de las barandas de 95 centímetros a 1,10 m de altura. Y otro concepto que incorporamos es que las barandas o antepechos no sean escalables. Este es un concepto que está también en otra parte de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que
extrañamente no estaba en este artículo referido a las barandas y nos pareció muy importante incluirlo. Otras normas, otros cambios que se proponen en este artículo se refieren a que deberán instalarse sistemas de cerradura, limitación de apertura u otro mecanismo o dispositivo que impida una apertura mayor a 12 centímetros. Esto sería en todas las fachadas, en las ventanas de fachada del edificio, a lo que se refiere el capítulo de la ordenanza, destinadas a uso residencial. Y aquí, cuando hablamos de uso residencial, estamos hablando no solamente de vivienda, sino que también estamos hablando de otros destinos, como por ejemplo serían hostales, hospederías, incluso hoteles. Incorporamos también otro inciso que se refiere a que también podrían incluirse esto a modo opcional, mallas de protección ante caídas, y se especifica los requisitos mínimos técnicos que deberían cumplir estas mallas, y se agrega también que cualquiera de estos elementos, tanto referido a las mallas o limitación de apertura, deben tener la certificación del fabricante o el proveedor en cuanto a su vida útil, y las recomendaciones o las consideraciones que hay que tener respecto de la necesidad de que sean renovados en el periodo que se determina. Este decreto, esta modificación, tuvo una consulta pública que se efectuó entre el día 11 de julio y 28 de julio del año pasado. Se recibieron muchas observaciones, en general de 81 personas y organizaciones, todas las cuales, sin excepción, apoyaron esta iniciativa y la necesidad de mejorar la seguridad, especialmente para los niños. Y las observaciones técnicas fueron evaluadas y ponderadas en la propuesta final que ustedes acaban de ver que se está tramitando. Y algunas de esas observaciones apuntaban a no incrementar innecesariamente el valor de la vivienda. La propuesta de la observación de la consulta ya fueron publicadas en noviembre del año pasado y actualmente esta modificación está en proceso de la revisión jurídica en nuestra división jurídica del Ministerio y esperamos que durante este mes o más tardar el próximo, esta propuesta esté en condiciones de ser firmada por el presidente de la República para seguir su posterior tramitación en la Contraloría General de la República. Eso es lo que respecta a la modificación de la ordenanza que hemos estado trabajando. Y recalcando algunas cosas que mencionó Janet Tapia, en el sentido de que las modificaciones que podemos hacer en la ordenanza nos podríamos basar en el marco normativo legal que tenemos actualmente que ya comienza. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias por la presentación. No sé si hay alguna otra comentario, palabra. Doris, Janet, ¿quién más está? No alcanzo a ver. Presidente, buenos días. Sí, Doris, adelante. Sí, por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados. También desearles un próspero año 2026 a todos. Para no redundar en lo que ya explicó Jorge, que tiene que ver con la ley general, pero sí poner el énfasis en algo que mencionaba Janet y que tiene que ver con la importancia de este tipo de discusiones que se ha dado, que lamentablemente se debe a sucesivos accidentes que han ocurrido, principalmente de niñas y niños con caídas de los edificios. Y en ese sentido, desde la Secretaría Ejecutiva de Condominios que me toca presidir, hemos también acompañado estas discusiones, estas propuestas de ley que nos parecen aceptadas. En algunos casos también quisiéramos que tuvieran un poco más de profundidad,
pero nosotros en paralelo también hemos llevado adelante un trabajo que tiene que ver con el vínculo con las comunidades que habitan en condominios y las herramientas que nosotros hemos dispuesto también para eso. En ese sentido, nosotros también tuvimos un material instructivo que está a disposición en la página web del MIMBU que habla del cuidado y desarrollo de niñas y niños en condominio, donde entregamos orientaciones respecto de la seguridad y estos dispositivos de seguridad de los que hablamos que van más allá de las mallas de seguridad, que son las más visibles y las que han estado al centro de la discusión. Y en ese sentido, reforzar también el trabajo que tenemos con las comunidades que hoy día necesitan esa protección y que estos proyectos de ley también avancen. Ahí comentar respecto de los boletines, que en algún sentido nosotros creemos que efectivamente van en el sentido correcto, pero por ejemplo, en el boletín 17.594-14, este proyecto lo que sugerimos es que no establece los sistemas de protección colectiva, cuáles serían las exigencias técnicas aplicables, los organismos encargados de dictarlas. Entonces, efectivamente, ahí hay una mirada que habla sobre los planes de emergencia, cómo reforzarlos, cómo las comunidades también se hagan responsables de este tipo de herramientas y elementos que son fundamentales e importantes. Y para nosotros, digamos, también eso es un factor determinante. Y respecto de las responsabilidades también, que ha estado en las distintas discusiones y a partir de las distintas iniciativas, es el tema de la fiscalización y las responsabilidades. Efectivamente acá las comunidades que habitan en condominios, que es lo que le compete a la ley 21.442, que es la ley de copropiedad inmobiliaria, son las propias comunidades quienes definen. Hoy día también existen herramientas como el reglamento de copropiedad, que si la comunidad así lo quiere, podría impedir que se utilicen ciertos elementos de seguridad y esa es una de las cuestiones también que estuvo en la discusión y que nos parece que debiera ser un elemento de esta modificación, que no se puedan prohibir los elementos de seguridad al interior de los condominios en el reglamento de copropiedad. Y por otro lado, que hay actores que tienen que ver con los juzgados de familia, por ejemplo, que debieran ser un ente fiscalizador y no solamente los comités de administración, los administradores y en algún caso los municipios que hoy día además no tienen los recursos necesarios o suficientes en los distintos lugares del país. Ya sabemos que la cantidad de edificios en altura, condominios que se están construyendo a lo largo del país se expande, crece día a día y por eso también a nosotros lo que nos mueve y lo que nos preocupa es que efectivamente podamos desde esta modificación de la ley hacer que los condominios sean más seguros y sea una ley que se pueda llevar adelante, que no se transforme en letra muerta en el largo plazo. Muy bien, gracias, gracias Doris. Sí, acá no sé si quieres le doy la palabra a Yasna, senadora Yasna Proboste, que estábamos justo hablando que hay una también moción que podría ser parte de las propuestas a debatir y como estamos en la idea de refundir, son todas bienvenidas, digamos. No sé si quisieras ahora aportar. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Desearle a todos y todas un feliz año 2026. Yo quisiera hacer algunas consultas respecto a la presentación del Ejecutivo, pero también comentar que parte de nuestras preocupaciones iba precisamente en la línea de lo que planteaba Doris y que fue la situación que nosotros conocimos desde nuestra oficina, que era la negativa de muchos asambleas de copropietarios o de administraciones de edificios que finalmente impedían que los propietarios o arrendatarios colocaran medidas de seguridad mientras en ese departamento vivían niños o adultos y adultas mayores.
Y desde ahí nosotros nos volcamos a mirar algunas experiencias comparadas que reconocen expresamente el derecho de los propietarios a implementar medidas de seguridad razonables en sus unidades, limitando las facultades de las comunidades para prohibirlas. Y por lo tanto, lo que nosotros estuvimos trabajando fue en una iniciativa que es de artículo único, que modifica la ley de copropiedad y que agrega en el artículo 11, en el inciso final nuevo, no obstante lo dispuesto en este artículo, ningún reglamento de copropiedad, acuerdo de asamblea o decisión de administrador o administradora podrá prohibir, restringir o condicionar a los copropietarios la implementación de medidas de seguridad de sus unidades que tengan por objeto proteger la vida e integridad de sus ocupantes, tales como el cierre de los balcones, terrazas, ventanas o instalaciones similares mediante mallas, rejas, vidrios u otros elementos de protección. La comunidad solo podrá establecer especificaciones técnicas razonables respecto de materiales, colores y procedimientos de instalación que deberán estar justificadas en criterios objetivos de seguridad estructural o armonía estética, sin que en ningún caso pueda constituir una prohibición encubierta. Cualquier restricción deberá ser proporcional y no podrá implicar costos excesivos o desproporcionados para el copropietario. En esa línea también lo que buscábamos era incorporar en el artículo 24 sobre las facultades de la Asamblea de Copropietarios el inciso respecto de las facultades establecidas en este artículo no podrán ejercerse de manera que impidan o dificulten desproporcionadamente el derecho de los copropietarios a implementar medidas de seguridad en sus unidades conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 11 de esta ley. Bueno, ya sí hay otros elementos también en el proyecto de ley, pero estaba dirigido precisamente al punto que plantea Doris, y otra de las consultas que yo quisiera hacer es que el Ejecutivo planteó que durante un periodo de tiempo del año pasado se hizo procesos de participación ciudadana, si pudiesen profundizar en aquello. Eso, presidente. Muy bien, gracias, senadora. Me decía el secretario que si alcanza a presentarlo formalmente hoy día... Está en la ronda de revisiones finales. Ya. Digo, para cuando pidamos la autorización a la sala poder incluir el número boletín. Si no, igual puede quedar como después y para indicación, digamos, o cuando ya demos el debate en particular. Yo quería añadir a la consulta de la senadora Yasna Proboste, que recuerdo en conversación con el padre de Valentín, Fernando Brain, con el padre y la madre de Valentín, que vinieron al Congreso pidiendo que pudiéramos acelerar, digamos, esta tramitación de proyectos, en el fondo, que tanto en la Cámara como en el Senado. Uno de los aspectos que planteaba eran cuestiones bien prácticas, que en muchos edificios no hay ni siquiera balcones, sino que son ventanas, así como estos, ¿no? Que están inmediatamente, o sea, uno abre la ventana y no hay un balcón, sino que... Y por tanto, medidas de seguridad en las ventanas, estos topes, digamos, y además con cosas muy concretas como el tamaño de la cabeza de un niño. O sea, que en el fondo si un niño abre esa ventana no pueda asomarse su cuerpo, digamos, y por tanto el riesgo de caídas, ¿no? Y esto en muchas construcciones, ¿no? En viviendas nuevas está ocurriendo. Entonces, quería complementar la consulta porque también hemos recibido este problema de que cuando se plantean en las asambleas, en la copropiedad, el hacer estas modificaciones que a veces pudiesen ser ni tan costosas en términos económicos, más bien prácticas, y como una exigencia para todos los departamentos, todas las viviendas donde habitan niños, personas que pueden estar en riesgo de caídas. Muchas veces hay prohibiciones o no, alguien se opone, hay resistencias no a hacer esos cambios y por tanto queda como un poco paralizada la acción preventiva. Entonces, quería hacer esa consulta, si ustedes tienen han recogido ese mismo impresión, esos diagnósticos a nivel comunitario y cómo hacer efectivo más fluidas las acciones de prevención por parte de una misma familia y de una comunidad, ¿no? No sé si más palabras, senador Sandoval. Vamos recogiendo los comentarios y palabras y luego le damos nuevamente al sí, mismo. Muchas gracias, presidente. Punto 1, nos alegramos que el Ejecutivo haya tomado este tema desde el punto de vista como estoy entendiendo que lo que se va a presentar es
es un proyecto de ley desde el Ejecutivo, desde el Gobierno. Y una aclaración, me refiero a Doris González, ¿verdad? Que las mociones que presentamos los parlamentarios siempre tenemos que hacerlas de tal modo de tratar de ajustarnos a la admisibilidad que tiene el tema. Y por eso de repente aparecen muchas veces, más bien, y de hecho incluso fue el contexto en el cual presentamos algunas de estas indicaciones, fue precisamente para marcar el hecho y la necesidad de que aquí hay que resolver algo, porque este tema no es nuevo, ya se han ido incrementando por el fuerte incremento que ha tenido precisamente la construcción en altura. Y en ese sentido nosotros, claro, tratamos de hacer algo que pueda eventualmente ser posible de ser aceptado por el tema de la admisibilidad que tienen estos proyectos. Lo segundo, presidente, lo que veo el Ejecutivo, aquí con lo que básicamente presenta, es apuntar primero a la modificación de la ley general, que siempre ha sido un punto de permanente conflicto por lo difícil que resulta a veces modificar esta norma, y muchas veces nosotros nos fuimos por una vía más bien reglamentaria, que aquí mismo lo planteamos, que pudiera ser una vía más expedita, más rápida de implementación, incluso a través en el marco de la propia ley de copropiedad, los reglamentos, incluso más, la propia ley establece que cada edificio debe tener un plan de emergencia, que esta Secretaría Ejecutiva de Condominio, ¿verdad?, tiene que hacer una revisión en relación a ese mismo contexto. Entonces uno le surtan algunos temas, me parece bien, que aquí lo que se establece son dos regulaciones básicamente, una muy específica respecto del tema de las barandas y el tema de las aperturas, de la cerradura y todas estas cosas. Claro, uno ve hoy día, como bien presenta el presidente, que no todas las ventanas van hacia balcones, sino que van directamente hacia el espacio abierto. Por lo tanto, entendemos que ahí efectivamente la regulación de la cerradura, la apertura máxima, que aquí se habla de cuánto, de 12 centímetros, la apertura, no sé, uno empieza a chocar con la parte práctica de este fin. La biblioteca, a propósito, elaboró, entiendo, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, un informe de experiencias internacionales respecto a este particular. Que a veces no hay que tanto innovar, sino que más de ver qué cosas se han hecho y que han resultado exitosas para evitar un tema de esta naturaleza. Lo segundo, saltan algunas dudas, porque aquí se plantea, insisto, uno, el tema de las ventanas, y lo segundo es respecto al tema de las barandas, que básicamente lo que hace es levantar la veranda. Y plantea la misma propuesta, ¿no es cierto? Dice, se podrá instalar opcionalmente mallas de protección ante caída, que sabemos que esa opcionalidad y ese se podrá termina siendo rara vez, en definitiva, cumplida. Yo entiendo que esto puede generar en un condominio opiniones diversas, ¿ya? ¿Qué tipo cómo se va a estandarizar un tema de esta naturaleza? No se van a poner en todos los departamentos, ¿tá? Básicamente estaba pensando en el departamento donde hay niños. ¿Cuánto dura este tema? O sea, tiene varias implicancias operativas, prácticas, post este tema, ¿ya? Porque yo me imagino que los edificios querrán tener cierta homogeneidad en su diseño arquitectónico. Y obviamente regularlo la comunidad respecto a la forma, qué tipo de mallas, cuántas. Aquí se hablaba de protecciones acrílicas, entiendo que Janet planteaba, es un tema así, que hay otro tipo de materialidad, no solamente mallas, que es la que vemos habitualmente, que son probablemente de más costo, pero de más durabilidad. Yo creo que evidentemente, bueno, en la discusión, presidente, habrá que analizar los detalles respecto de este tema, pero el avance que tenemos evidentemente es en el hecho de que hoy día el Ejecutivo está formalmente ya haciendo respuesta a un tema ya más concreto que llevábamos en realidad varios, yo diría por lo menos un par de años, representando esta situación en esta comisión permanentemente, directamente al propio ministro acá, y la abríamos nosotros mismos, una vía quizás mucho más expedita, más sencilla. No modificar la ley, sino que veamos cómo modificamos los reglamentos y que en los condominios, las organizaciones de los condominios tengan a ellos, ¿no es cierto?, alguna vinculación. Y lo último, presidente, en esta norma debe también quedar claro, bueno, ¿quién fiscaliza? ¿Verdad? Porque no está aquí contenido en este tema. ¿A quién le corresponderá fiscalizar? ¿Será quién? ¿Al propio condominio? ¿A la municipalidad? Aquí entendemos que no está tampoco contenido esa materia
Y por eso, bueno, la implicancia de no presentar nosotros proyectos con más detalle y elaboración, porque empezamos a caer inmediatamente cuando entramos en profundidad en los problemas de admisibilidad. Eso, presidente. Muy bien, gracias, senador. Senador Kuchel, ¿pidió la palabra? ¿No? ¿Por ahora? Vale. Bien, sí, a propósito de la fiscalización, agrego también la pregunta, el planteamiento, tal como ha ocurrido en la cultura, ¿no? Con las sillas para niños, para bebés en los autos, justo a partir de accidentes. Esa era una norma que no existía años atrás y dada justamente la prevención, ¿no? Por muchos accidentes fatales, se exige hoy que tiene que haber una silla especial, ¿no? Bueno, esa conciencia y esa normativa, esa actualización normativa se ha ido generando y hay una fiscalización también al respecto, ¿no? Algo mismo lo plantean los padres, ¿no? De niños que, bueno, las familias que han tenido el drama, la tragedia de perder a sus hijos por estos accidentes. El que pueda existir, ¿no? Esta norma fiscalizable, que sea exigible, no algo opcional, no algo voluntario, sino que ir creando esa conciencia como medidas de prevención evitables, ¿no? Para evitar caídas en niños y niñas. Bien, recogiendo, y solo una precisión también, entiendo la propuesta del Ministerio es una modificación a la ordenanza, no es una presentación de un proyecto de ley, sino que más bien a la ordenanza. Y ahí creo que el desafío, la mesa técnica y de esta comisión es cómo hacemos dialogar estas mociones parlamentarias, que sean admisibles, por supuesto, y cuando exista alguna propuesta inadmisible, bueno, pedir el patrocinio del Ejecutivo, pero que sea compatible, ¿no? Y le dé el marco jurídico a esta modificación de ordenanza. Le ofrecemos la palabra al mismo con las preguntas, comentarios que se han planteado acá en la comisión. No sé quién quisiera partir. Janet, Doris, Felipe. Janet. ¿Qué te dijo? Hay un micrófono Nicolás, abierto. De Nicolás. Por favor, si lo pueden silenciar. Y le damos la palabra a Janet Tapia. Bueno, tal como usted lo señalaba, las modificaciones los va a especificar más Jorge después, pero son a la ordenanza general la Ley General de Urbanismo y Construcciones en este momento. Parecidamente con la moción del senador Van Rieselbergher, que con otras modificaciones que se están proponiendo a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Ahora, en esa materia yo creo que una cosa importante es que todo condominio, o sea, nuestro problema mayor y ¿qué hacemos con los edificios existentes? En los cuales sí se podrían modificar los reglamentos de copropiedad y plantear lo que dijo Dori y que está señalado en algunas de las mociones parlamentarias, que no se pueda prohibir la instalación de elementos de seguridad, que se podría agregar que los vecinos que lleguen a vivir con niños menores tengan la obligación de dar aviso. En este momento, de acuerdo con la ley de copropiedad, hay un registro de los vecinos y por lo tanto dar la información adecuada. Ahora, a futuro, nadie sabe quién va a llegar a vivir a un determinado departamento, ni nadie sabe o personas que requieran cuidado. Por lo tanto, a futuro, la propuesta de la ordenanza es que todas las edificaciones que cumplan con determinados requisitos van a tener que implementarlas en el proyecto desde el día 1. Entonces ahí no hay problema, eso se hace, eso es lo que hay en legislación comparada también. Y la ventaja que tiene eso no es durante la aprobación del proyecto y la aprobación de la copropiedad inmobiliaria, porque se tramitan con permiso de edificación. Por lo tanto, el que termina certificando ya es el director de obra, que se han cumplido con todas las normativas de la ley, tanto de copropiedad, la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces, digo para atrás que
ya se hizo en la ley actual de copropiedad, sí, en la 37, curiosamente, una norma que yo soy animalista, disculpen, lo digo a título personal, pero también a mucha gente le chocó que primero se pensara en la protección de las mascotas y se impida a los copropietarios el ingreso de mascotas y todo eso, más que en la protección a las propias personas. Entonces, es replicar un poco esa normativa, claro que con modificaciones, pero eso sería. Jorge, yo creo que podría referirse a lo consultado por la senadora Yasta. Bien, gracias, Janet. Te escuchamos muy entrecortado a ratos. Está muy inestable tu conexión, te lo aviso. Pero bueno, le damos la palabra a Jorge. Si te planteaba alguna consulta, entiendo que refería la senadora Proboste, planteó alguna consulta referida a la participación ciudadana. Bueno, como mencioné, hubo una participación alta cuando son proyectos de modificación a la ordenanza, es decir, más o menos chicos como cuando implican modificación de pocos artículos, normalmente no hay mucha participación. Para nosotros fue, sino muchos comentarios que se referían a, primero, apoyar una iniciativa de modificación a la ordenanza en los términos más o menos que se estaba planteando, en el sentido de que se requieren mayores normas de seguridad, por ejemplo. Y hubo básicamente tres personas o asociaciones que hicieron observaciones más técnicas, más importantes. Una fue la Cámara de la Construcción, y ellos plantearon, más que proponer las normas que estaban proponiendo, ellos decían que se propone un enfoque que, sin aumentar innecesariamente el costo de la vivienda, garantice la protección real y permanente de la familia a través de algunas consideraciones. Yo le voy a leer los titulares que ellos ponían: foco en el uso y la copropiedad. Hacían varias referencias a mejorar las normas en la convivencia de las personas a través de la ley de copropiedad. Apoyo en la legislación, en una legislación complementaria. Responsabilidad centrada en el usuario y el propietario. Evitar costos innecesarios y falsas seguridades. También hablaba de algunas lecciones aprendidas en regulaciones anteriores, como por ejemplo la ley del ducto, que obligaba a construir infraestructura y a desplegar cableado que al final no se usaba. La permanencia y fiscalización por encima del costo inicial, obligación en el propietario y mecanismo de propiedad. Y bueno, ahí manifestaban el compromiso como Cámara con la seguridad de las personas en su vivienda. Y hubo otras observaciones que se referían ya a cuestiones más técnicas. Algunos nos pedían especificar a qué nos referíamos con que este concepto de que no sean escalables. Ese es un concepto que, como yo ya mencioné, está incluido en la ordenanza, y eso, más que a lo mejor agregar una definición de qué es lo que es no escalable, nosotros en ese sentido podemos emitir algunas instrucciones a través de circulares, como lo hemos hecho para distintos casos, cuando hemos hecho alguna reglamentación, para explicar en qué consiste ese tipo de cosas. Y otra consulta que se planteó es quién fiscaliza, y a lo mejor puede ser un tema más o menos polémico, porque tenemos que ver integralmente nuestra normativa y en otras modificaciones que se han hecho a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, algunas que vienen dando hace varios años, y en el último tiempo con la Ley de Agilización, tanto 1 y 2, en el fondo se ha reforzado que el director de obras, para efectos de no entrampar los procesos de revisión, los permisos de edificación, no se pronuncian sino solamente respecto de las normas urbanísticas. Este tipo de normas, las barandas, está en un capítulo que se refiere a normas bien técnicas, no es norma urbanística, por lo tanto estas normas no las revisa el director de obras para efectos de otorgar un permiso. O sea, el director de obras no podría rechazar un permiso si observa que falta o no está cumpliendo algunas normas. Puede hacer la denuncia al juzgado de policía local, pero no puede negar el permiso.
tiene facultades también de fiscalización durante la ejecución de las obras y una vez que ya se iniciaron, pues una vez que ya también se hayan recibido las certificaciones. Pero para el efecto del otorgamiento de los permisos, el director de obras no tiene facultades para observar el incumplimiento de una norma común. Y queda básicamente bajo la responsabilidad de los profesionales que suscriben los proyectos. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Había otra consulta relacionada con el proceso de participación ciudadana, ¿no? Si nos pudiera, y esta impresión que tanto la senadora Proboste como yo hemos recogido de las resistencias que hay en las asambleas de copropietarios, en las comunidades, a los cambios o a poder estandarizarnos o incorporar estos mecanismos de prevención, si pudieran también referirse a aquello, no sé si hay Doris. Y antes de darle la palabra, el senador Sandoval. Sí, presidente, aprovechando. Lo que pasa, presidente, es que, a ver, esto es una norma que no es una norma de aplicación universal. Y por eso la discusión respecto de dónde ponerlo, para hacerlo más viable, más eficiente o más expedita su tramitación. Porque no todos los edificios, no todos los balcones, no todas las terrazas se va a disponer el uso, la necesidad del uso de estos elementos. Y por eso uno dice, ¿dónde focalizamos en definitiva la acción? Incluso más puede acontecer de que un edificio está recibido, cumple con todas las normas, pero llega un arrendatario que tiene menores. Por eso es una cosa muy dinámica. De repente cambia, porque cambian las condiciones del lugar, se va el arrendatario, pasan... No es una norma de aplicación permanente ni universal. Por eso siempre pensábamos nosotros que era más eficiente enfrentarlo por la vía del reglamento más que modificar la ley propiamente tal. Porque es como una situación cambiante. No es tema tampoco de uso universal, que todas las terrazas, todas las ventanas van a tener estas determinadas características que se amarra uno al ponerlo en la ley. Cuando en realidad lo que van a enfrentar el tema son aquellos departamentos los cuales cuentan con el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que haya en ese lugar, ¿verdad?, menores susceptibles de sufrir este tipo de situaciones. Por eso quisiera insistir que me pudiera aclarar por qué en una y por qué no la otra, desde el punto de vista operativo, sabiendo que esto no es una norma universal, sino que va a enfrentarse a determinado tipo de unidad, incluso dentro de un propio condominio, presidente. Gracias. Bien, gracias, senador. Ofrecemos la palabra al Ministerio. No sé si Doris, Janet. ¿Doris? Sí, Doris González. Efectivamente, como lo decía el senador Sandoval, la vía en general es dinámica y en condominios también así, porque incluso al pasar el tiempo ya dejamos de ser niños y somos personas adultas. Y eso para nosotros es importante tener en torno a la discusión y a esta modificación de la ley 3 elementos que son relevantes y que Janet también hacía mención, incluso Jorge en su locución, que la no prohibición en el reglamento de copropiedad es una cuestión fundamental, que esto en general, el ponerse de acuerdo en las asambleas o lograr quórum en las asambleas de copropietarios está siendo muchas veces difícil. Entonces, que en la ley exista esta prohibición de tener elementos de seguridad en los condominios ayudaría también a dinamizar las posibilidades a las personas que tienen niñas y niños, pero también personas de especial cuidado, que pueden ser adultos mayores u otras personas. Entonces, por un lado está la prohibición, o más bien la no prohibición a través de la ley en los reglamentos de copropiedad, la fiscalización, que es un elemento importante, y incluso en algunos días más se cumple el plazo legal para que todos los condominios tengan actualizado su reglamento de copropiedad, es decir, en base a la ley 21.442. Todos los condominios del país, y nosotros no podemos fiscalizar y no vamos a tener certeza de quiénes son los condominios que efectivamente
hicieron esta modificación, que es una exigencia normativa. Entonces, el ámbito de la fiscalización y así también hay otros aspectos de la ley que nos impiden velar por eso. Entonces, un ente fiscalizador que ayude y propicie a que se pueda cumplir, pero también la responsabilidad, que en este sentido, quienes tienen personas de especial cuidado o niñas y niños al interior del condominio, de la unidad, de la vivienda, tengan la responsabilidad también de hacerlo. Y en esto particularmente, en base a las herramientas que tienen las comunidades, las copropiedades, es decir, quien no cumpla con esta, con esta exigencia, con este cuidado que deben tener, con los dispositivos de seguridad, podría ser multado, por ejemplo, sancionado en el condominio. Entonces, ¿a quién se emite esa sanción en el caso de que fuera necesario? Por eso también la responsabilidad, y en ese sentido debiera ser adulta o adulto responsable del menor, y la fiscalización, que nos abramos también a la posibilidad de que otros organismos, como los juzgados de familia, puedan ser parte de esto, porque además existe un criterio mucho más aceptado en el ámbito del cuidado de la niñez. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, comentario. ¿Les parece recabar el acuerdo como comisión de pedir a la sala autorización para refundir los proyectos? ¿Habría acuerdo en aquello? Claro, si lo alcanza a presentar formalmente y si no alcanza, senadora, obviamente lo incorporamos en la discusión en particular, como moción. Pero mi idea sería hoy día mismo en la tarde pedir la autorización a la sala y también la autorización de discutirlo en general y particular para poder presentar indicaciones durante la misma discusión. ¿Habría acuerdo? Sí. Bien. Bueno, convocamos también obviamente a la mesa técnica y le pedimos, como siempre, Janet, todo el equipo del ministerio junto con nuestros asesores, la biblioteca, que pueda ir avanzando desde ya, ¿no?, en la configuración de este texto base y que sea complementario, obviamente, que sea consistente con la modificación de la ordenanza que está proponiendo el ministerio. O sea, la idea es tener un texto coherente en ambos sentidos. Y decir también que nosotros estamos programando, ¿se acuerdan ese seminario que habíamos comprometido sobre el plan de emergencia habitacional para el día 20 de enero, que sería el compromiso del ministro también participar, acá en Valparaíso, que es martes también? La idea sería hacerlo coincidir con la sesión, en el fondo, el horario de la sesión, para que los senadores de la comisión, obviamente se invita a todos los senadores, quienes quieran participar, se haría en la biblioteca. Ahí haremos las invitaciones precisas, pero por lo menos en lo que es el horario de la comisión sería sesión seminario, digamos, ¿no? Para que puedan reservarlo y por tanto la próxima semana ya trabajaríamos en este proyecto y la que queda, la subsiguiente, o después del seminario tambide continuaríamos con este proyecto. Esa sería la planificación del mes. Bien, pues, ¿habría algo más? Desde el ministerio, ¿algún otro punto? ¿Algo que quede pendiente? Janet, Doris, Felipe, ¿no? Estamos entonces. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.